Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles vuestra comprensión y en segundo lugar, bueno, cumplir con vuestra palabra nomás porque me debían una clase, pero igual se los agradezco. Sigamos entonces, a ver si nos podemos ir un poco más temprano. Estábamos hablando de enfermedad arterial periférica y habíamos dicho que el índice tobillo-brazo no solamente es un parámetro que me permite diagnosticar fehacientemente la presencia y la severidad de una enfermedad arterial periférica, sino que además es un marcador muy importante de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque un índice tobillo-brazo menor de 0.9 se asocia con una tasa de eventos coronarios mayores, con una mayor mortalidad cardiovascular y una mortalidad total a los 10 años de más del doble. Entonces, es útil hacer un índice tobillo-brazo a aquellos pacientes que se encuentran dentro de la posibilidad de sufrir enfermedad arterial periférica. Después, ahora bien, el pronóstico de los pacientes o la historia natural de los pacientes está relacionada mucho con la enfermedad aterosclerótica cerebrovascular y coronaria. De hecho, hasta en el 30% de los pacientes con enfermedad arterial periférica se verifica la presencia de enfermedad coronaria cuando uno le toma un electrocardiograma. Y en más del 50% de los pacientes que son sometidos a cateterismo con enfermedad arterial periférica, también se verifica en el cateterismo de enfermedad arterial coronaria. De modo que el pronóstico de estos pacientes o la sobrevida de estos pacientes está fundamentalmente determinada por la presencia de enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria concomitante. De esta forma, por ejemplo, después de 5 años, el 20% de los pacientes con enfermedad arterial periférica han sufrido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular con una mortalidad del 10 al 15%. En otras palabras, estos pacientes no se van a morir por su enfermedad arterial periférica, se mueren fundamentalmente por su enfermedad cerebrovascular o coronaria concomitantes, ¿no? Es muy importante saber entonces que el pronóstico de estos pacientes está determinado por estas condiciones. En cuanto al tratamiento de la enfermedad arterial periférica, debe incluir todas aquellas intervenciones que están dirigidas a tratar los síntomas arteriales periféricos, obviamente, es decir, a disminuir la claudicación intermitente, a impedir o evitar la pérdida del miembro afectado y fundamentalmente a prevenir el riesgo cardiovascular general. Es decir, debemos de tratar sus factores de riesgo y obviamente evitar que se mueran, ya sea por enfermedad cerebrovascular o enfermedad coronaria. De esta forma, el tratamiento médico óptimo, tanto farmacológico como no farmacológico, de los factores de riesgo cardiovascular, la adopción de otras medidas como el abandono del tabaco, la dieta saludable, la pérdida de peso y el ejercicio regular, resultan fundamentales en el tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica y claudicación intermitente. Nuevamente, entonces, para repetir que el tratamiento tiene dos objetivos: buscar resultados favorables para las extremidades, mejorar la habilidad para caminar, es decir, aumentar la distancia caminada, mejorar la calidad de vida, prevenir la progresión de la enfermedad y las amputaciones, y el tratamiento de la isquemia crítica de las extremidades y las amputaciones. En cuanto a la morbimortalidad cardiovascular, porque ya acabamos de decir que el pronóstico de estos pacientes está relacionado con la enfermedad cerebrovascular y coronaria concomitantes. Hay que disminuir la morbilidad por infarto de miocardio, fatal y no fatal, y por accidente cerebrovascular, tanto la morbilidad como la mortalidad por estas condiciones. En este sentido, ya hemos mencionado también que el principal factor asociado a una enfermedad arterial periférica severa es el tabaquismo y debemos suprimir el hábito tabáquico definitivamente. Definitivamente. No hay que ser muy permisivos con esto, como les mencioné, nunca hay que permitir que el paciente nos diga: sí, doctor, ya esta semana cada semana voy a fumar un cigarrillo menos, eso es
mentira. Debe dejar de fumar y si es necesario debiéramos utilizar algunos protocolos para que el paciente deje de fumar. En algunos estudios, el uso de estatinas se ha relacionado con una buena evolución en los pacientes con enfermedad arterial periférica, con una mejoría o una disminución de la claudicación intermitente. Esto todavía está por determinarse, aunque el uso de estatinas es fundamental en la prevención de la mortalidad, como ya sabemos, por infarto agudo de miocardio, es decir, por enfermedad coronaria, es fundamental ahí, pero también es fundamental en la reducción de la morbimortalidad de la enfermedad cerebrovascular por aterosclerosis. Nunca diremos que es suficiente nunca remarcaremos lo suficiente que debemos tratar en forma muy adecuada la diabetes, la presión arterial y el tratamiento oral antiplaquetario. El ejercicio y los fármacos anticlaudicación también van a ser parte del tratamiento. Esta es una diapositiva simplemente para mostrarles que si el paciente continúa fumando, y su evolución es muy negativa, su sobrevida es mucho más baja de la que el paciente, de la evolución de aquel paciente que no fuma o de aquel paciente que ha dejado de fumar. Entonces, definitivamente es muy importante saber que el paciente, o insistir en que el paciente deje de fumar. En cuanto a las estatinas, como ya les he mencionado, las estatinas en esta condición parece que son muy útiles para reducir la claudicación intermitente, pero son fundamentalmente útiles para mejorar la sobrevida de estos pacientes, sobre todo relacionado a condiciones como la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Entonces, ya en estos casos, la utilidad de las estatinas no está discutida. Y debemos utilizar estatinas en un esquema de alta intensidad, es decir, atorvastatina entre 40 y 80 miligramos o rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos por día. De modo que la guía, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son las recomendaciones de la guía? Definitivamente todos insisten en el abandono del tabaco, fundamental, la dieta saludable y la actividad física a todo paciente. El tratamiento con estatinas a todo paciente con enfermedad arterial periférica. También se recomienda para los pacientes con hipertensión arterial periférica e hipertensión reducir la presión arterial hasta valores, yo diría que ya como los que dicen la guía ahora, es decir, entre 120 y 130 la sistólica y de 70 a 80 la diastólica. ¿Qué fármacos antihipertensivos de preferencia debiéramos utilizar en el paciente con enfermedad arterial periférica? Los ECA inhibidores o los ARA2 por sus efectos pleiotrópicos, es decir, pues, sus efectos mejoradores de la función del endotelio. Los vasodilatadores no tienen ningún efecto para tratar la enfermedad arterial periférica, al contrario, pueden resultar negativos. Pero si el paciente es hipertenso, ¿qué vasodilatadores? Especialmente IECA o ARA. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, el uso de beta bloqueadores no tiene contraindicación para el uso en enfermedad arterial periférica. Podemos utilizar también beta bloqueadores, sobre todo si el paciente tiene enfermedad coronaria. Como dice aquí, ya hay alguna evidencia que las estatinas están indicadas para mejorar la distancia de deambulación. Esto todavía tiene que seguirse corroborando, ¿no? Para todos los pacientes con claudicación intermitente, la guía dice que también que se recomienda el ejercicio supervisado. Y si no contamos con un especialista en rehabilitación cardíaca, que son los encargados de recetar o realizar este programa de ejercicio supervisado, está recomendado el ejercicio no supervisado cuando los programas de ejercicio supervisado no están disponibles. De modo que es importante disponer o predisponer al paciente a que haga ejercicio. De hecho, la realización del ejercicio supervisado en sesiones supervisadas que pueden llegar a ser diarias, obtiene muchos resultados favorables en cuanto a la calidad de vida y a su capacidad y a la capacidad de deambulación. Y cuando se compara el ejercicio incluso con la revascularización,
el ejercicio tiene mayor impacto sobre la calidad de vida y la capacidad de deambulación del paciente. Ahora bien, el impacto sobre la capacidad de deambulación del paciente, sobre la capacidad de la caminata del paciente, es mayor cuando se asocia ejercicio más revascularización. Pero si utilizamos solo ejercicio y no revascularización, es mejor el ejercicio que la revascularización. En todo paciente con enfermedad arterial periférica está indicado el tratamiento antiplaquetario. No está indicado en la doble antiagregación, es decir, a diferencia del síndrome coronario agudo, por ejemplo, no está indicado la asociación entre aspirina más clopidogrel, a menos que el paciente haya sido sometido a una revascularización cuyo procedimiento haya sido la angioplastía más la colocación de un stent. Si se colocó un stent, sí se debe dar una doble antiagregación. Pero si el paciente no ha sido revascularizado, solamente una droga, una terapia de anticoagulación con una droga única. Pero si el paciente fue sometido a angioplastía, una terapia de antiagregación doble, generalmente aspirina más clopidogrel, ¿no es cierto? Y si el paciente fue sometido a bypass, se le puede dar aspirina o clopidogrel, tampoco ahí está indicado la doble antiagregación. En general, la mayoría de los pacientes van a necesitar solamente una droga antiagregante, ya sea aspirina y clopidogrel. Entonces, a largo plazo, la antiagregación para los pacientes sintomáticos, solamente con una sola droga. Con una sola droga también para aquellos pacientes sometidos a revascularización. Aquellos que han sido sometidos a bypass, una sola droga, ¿no? Y se puede considerar la doble antiagregación para los pacientes con bypass por debajo de la rodilla, con injerto protésico. Es decir, siempre que el paciente tenga una prótesis, se considera la doble antiagregación. Esto es la evidencia respecto del ejercicio sobre el control. Si el paciente no hace ejercicio, pues miren la diferencia. La distancia caminada en la faja sin fin es muchísimo mayor en aquellos pacientes que son sometidos a programas de rehabilitación, a entrenamiento, ¿no? Esto es un metaanálisis de 21 estudios. De modo que se recomienda hacer, digamos, 3 a 5 sesiones supervisadas por semana de ejercicio en una duración de 35 a 50 minutos por sesión, y los resultados son una mejoría espectacular, del 100 al 150% en la máxima distancia caminada, y además mejora la calidad de vida. Entonces, el ejercicio es parte del tratamiento del paciente con enfermedad arterial periférica. Ahora, entonces, en cuanto a las medidas, usemos el tabaco en medidas no medicamentosas, suspensión de tabaco, dieta adecuada, ejercicio, mientras que medidas medicamentosas, estatinas, aspirina o aspirina más clopidogrel si fue sometido a angioplastía. ¿Existen fármacos anticlaudicación? Sí, uno de ellos es la pentoxifilina. La pentoxifilina es un hemorreológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es una sustancia que favorece la deformación de los hematíes y que permite la irrigación de los sitios más distales, de los tejidos más distales, cuando existe alguna obstrucción. Hay algunos estudios que han demostrado, muy pequeños estudios que demostraron una mejoría relativa en algunos pacientes, mientras que cuando se han hecho grandes estudios, metaanálisis, pues la verdad los resultados no han sido ni buenos ni malos, han sido resultados muy marginales. En cambio, el cilostazol sí es un fármaco anticlaudicación cuyo mecanismo en realidad no se conoce. Es un fármaco vasodilatador porque es un inhibidor de la fosfodiesterasa, pero que también tiene efectos antiplaquetarios, ¿no? El cilostazol a dosis de 200 miligramos al día o incluso de 100 miligramos por día es capaz de mejorar la distancia caminada por estos pacientes.
Esta también es una evidencia comparada con la pentoxifilina. Observen, el efecto de la pentoxifilina es casi similar al del placebo, mientras que el cilostazol utilizado en dosis de 100 miligramos 2 veces al día mejora la distancia caminada por estos pacientes. Como les decía, disculpen. ¿Aló? Sí. Sí. No, hoy día no. Mañana voy a hacer la atención. Ahí en la clínica Paredes. Ajá, a partir de las 5:30. Le doy el teléfono de citas, anote por favor. 979-719-618. Ok. Ahí le van a dar la cita y le van a dar la hora. Sí. Encantado. Hasta luego. Bueno, disculpen. Entonces, como les decía, el cilostazol es un fármaco anticlaudicación muy útil, pero cuyo mecanismo en realidad no se sabe. Tiene efecto vasodilatador porque aumenta el AMP, el AMP cíclico, tiene efecto antiplaquetario, pero lo cierto es que sí mejora la claudicación. Aunque no mejora la sobrevida, pero sí mejora la claudicación. Aún así, el ejercicio sigue siendo mejor que estos fármacos, ¿no? Puede mejorar los síntomas, puede mejorar la distancia caminada, indicado para todos los pacientes limitados por claudicación y está contraindicado en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca. Falla cardíaca, ¿no? No debemos utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Podemos considerar la asociación de pentoxifilina con cilostazol, pero como les dije, su efectividad es marginal y no está bien establecida. Existe un estudio, y ya hablamos de este estudio también cuando hablábamos de enfermedad arterial coronaria. En este estudio se probó rivaroxaban asociado a más aspirina versus aspirina sola, y la asociación de rivaroxaban más aspirina, rivaroxaban a dosis de 5 miligramos cada 12 horas, la asociación de rivaroxaban de 5 miligramos cada 12 horas estuvo relacionada con una disminución de la muerte de DSB y de infarto de miocardio, ¿no? Pero esto se utiliza en pacientes de alto riesgo, en pacientes que tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica en otros lechos vasculares, en problemas cerebrovasculares, coronarios y además enfermedad arterial periférica. En ellos está indicado utilizar esta asociación, aunque existe un riesgo un poco mayor de sangrado, ¿no? Muy bien, entre los pacientes entonces con enfermedad aterosclerótica vascular, aquellos asignados a rivaroxaban, perdón, no era 5 miligramos, sino 2.5 miligramos 2 veces al día, más aspirina, tuvieron mejores evoluciones cardiovasculares y también tuvieron más eventos de sangrado que aquellos asignados a aspirina sola. Rivaroxaban 2 veces al día más bien no resultó mejor, no tuvo mejoría en las evoluciones cardiovasculares que aspirina sola y resultó en mayores efectos de sangrado. Este fue el estudio COMPAS y en este estudio entonces nos dice que podemos utilizar rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina en pacientes con enfermedad arterial periférica y en pacientes con evidencia de enfermedad aterosclerótica en otros lechos vasculares. Finalmente, uno de los objetivos del tratamiento de la enfermedad arterial periférica es evitar la pérdida del miembro afectado, ¿no? Es evitar la pérdida del miembro afectado.
En realidad, que un paciente pierda un miembro por enfermedad arterial periférica no es muy frecuente. No es muy frecuente. Hasta el 25% de los pacientes con enfermedad arterial periférica desarrollan isquemia crítica de la enfermedad. Y de estos pacientes que tienen isquemia crítica de la enfermedad, solo el 11% suelen ser sometidos o suelen sufrir la pérdida del miembro afectado. Entonces, una de las posibilidades para evitar la pérdida del miembro afectado es la revascularización. Y tenemos dos opciones de revascularización: la reconstrucción endovascular, es decir, la realización de una angioplastía con la colocación de un stent, o la reconstrucción quirúrgica, ¿no es cierto? Es decir, la realización de bypasses que pueden ser aortoiliacos o aortofemorales, femoropoplíteos, femorotibiales, incluso pueden ir desde la subclavia hasta la femoral, depende de los bypasses que se puedan hacer. Lo más importante, este es un ejemplo de una reconstrucción endovascular con colocación de un stent. Observen, aquí hay una enfermedad de Lerick, así se llama, enfermedad de Lerick, cuando existe compromiso de la aorta distal y de las ilíacas, y esto nos produciría dolor en las caderas y nalgas, ¿no?, durante el esfuerzo. Enfermedad de Lerick. Cuando existe esta enfermedad de Lerick, se puede dilatar. Aquí se hace una reconstrucción endovascular, una angioplastía más la colocación del stent, y el paciente queda mejor. O se pueden desarrollar bypasses aortocoronarios. Lo más importante es saber que los índices de patencia, ¿qué quiere decir patencia? Que la arteria permanezca abierta o la circulación permanezca abierta, permanezca indemne. Lo más importante es saber que los índices de patencia son mayores cuanto más proximal es la reconstrucción. Me refiero, por ejemplo, la patencia en esta lesión va a ser buena en relación a una obstrucción que se haya producido a nivel de la arteria poplitea o la tibial. Entonces, las obstrucciones más distales tienden a permanecer menos tiempo patentes que las obstrucciones más proximales cuando son sometidas tanto a reconstrucción endovascular, llámese angioplastía más stent, o a bypass, ¿no? O a bypass. Entonces, la idea es evitar que nuestros pacientes, si son mujeres, tengan estas piernas, favorecer más bien que nuestros pacientes, si son mujeres, tengan estas piernas, y si son varones, pues tengan las piernas de Messi, ¿no? Esa es más o menos la idea para que no queden con esta enfermedad. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Hasta aquí, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a hablar de trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es parte de lo que se llama el síndrome tromboembólico venoso o la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? ¿Cómo decimos a la formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo? A eso llamamos trombosis. Entonces, trombosis es la oclusión de un vaso sanguíneo por un coágulo o un trombo. Esta puede ocurrir tanto en territorio arterial o venoso. La enfermedad tromboembólica venosa es un trastorno clínico de la cual la trombosis venosa profunda es parte, así como lo es la embolia pulmonar. En otras palabras, la enfermedad tromboembólica venosa se divide en trombosis venosa profunda y embolia pulmonar por cuestiones didácticas, por cuestiones pedagógicas. Pero en realidad, tanto la trombosis venosa profunda como el embolismo pulmonar son un mismo cuadro clínico, son un mismo síndrome, son una misma enfermedad conocida como enfermedad tromboembólica venosa. Y de esto es de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De un fenómeno de trombosis de las venas profundas. La trombosis venosa profunda es la afección más importante de las venas periféricas, y debido a su asociación frecuente con embolia pulmonar, es parte de lo que se conoce, vuelvo a repetirles, como la enfermedad tromboembólica venosa. Más del 50% de las trombosis venosas profundas proximales van a favorecer o van a producir tromboembolismo pulmonar. Y cuando hablamos
de trombosis venosas proximales a partir de la femoral. Cuando existe trombosis venosa femoral, ilíaca o incluso de vena cava, estamos hablando de trombosis venosas profundas proximales. Más del 50% de estas trombosis venosas profundas proximales producen tromboembolismo pulmonar, aunque sea subclínico o asintomático, pero siempre producen embolia pulmonar. Por otro lado, más del 90% de los casos de embolia pulmonar presentan trombosis venosa profunda proximal. Por eso es que son parte de un mismo cuadro clínico, ¿no? Ya hace muchísimo tiempo, Virchow describió las características que favorecían la trombosis venosa profunda, el éxtasis sanguíneo, la lesión endotelial y los fenómenos de hipercoagulabilidad. Y también, en base a estas condiciones, se han descrito diferentes poblaciones de riesgo. Lo cierto también es que antes se suponía que el trombo venoso, que decían entre paréntesis un trombo rojo, era muy diferente, que el mecanismo, la fisiopatología de la trombosis venosa era muy diferente, se suponía que era muy diferente que el mecanismo y de la trombosis arterial. Ahora se sabe que más bien son muy similares, sino por no decir iguales. ¿Por qué? Porque en ambos intervienen las plaquetas. Estos fenómenos de éxtasis sanguíneo, lesión endotelial, inflamación, sobre todo inflamación endotelial e hipercoagulabilidad, lo que hacen inicialmente es reclutar plaquetas. Estas plaquetas activadas, cuando son activadas, liberan partículas que son mediadores proinflamatorios, los cuales a su vez reclutan leucocitos, favorecen el reclutamiento de leucocitos al sitio donde se va a generar la trombosis y estimulan para que estos liberen su material nuclear. Cuando este fenómeno se da en forma continua, se forman redes protrombóticas, y en estas redes se liberan histonas, las cuales favorecen la transformación de protrombina en trombina dependiente de la actividad plaquetaria o de las plaquetas. De modo que las plaquetas, tanto a nivel arterial como venoso, favorecen o inician el proceso de trombosis dentro de un ambiente hipóxico o dentro de un ambiente con baja tensión parcial de oxígeno, ¿no? Existen numerosas condiciones inflamatorias que pueden desencadenar embolia pulmonar o trombosis. Dentro de estas deberíamos reconocer a la diabetes mellitus, a la obesidad, la hipercolesterolemia, ¿no? Y otros síndromes, la neumonía, el síndrome coronario agudo, el DSB, el fumar nuevamente está aquí, el shock séptico, agentes estimulantes de la eritropoiesis, la transfusión y el cáncer, ¿no? Entre otras condiciones ligadas altamente a trombosis venosa profunda por el fenómeno de inflamación. La inflamación recluta plaquetas activadas. Las plaquetas activadas liberan partículas que son mediadores proinflamatorios, los cuales a su vez atraen los leucocitos y los estimulan a liberar su material nuclear para formar redes. En estas redes se liberan estas histonas que promueven la transformación de protrombina en trombina dependiente de plaquetas y formación de trombo, ¿no? El síndrome tromboembólico venoso tiene entonces consecuencias, tanto a nivel de la circulación periférica como a nivel pulmonar. El síndrome tromboembólico venoso a nivel de la circulación periférica tiene como consecuencia aguda, obviamente, la trombosis venosa profunda y como consecuencia aguda el desprendimiento de este trombo de la circulación venosa y puede llegar hacia el pulmón y desencadenar embolia pulmonar. Entonces, la consecuencia aguda más seria de la trombosis venosa profunda es la embolia pulmonar, que puede llegar a ser masiva y cobrar la vida del paciente. Otra consecuencia aguda de una trombosis venosa profunda es que el coágulo que se desprende del lecho venoso donde se ha producido la trombosis va a llegar al lado derecho del corazón y puede no pasar
de aurícula a ventrículo derecho para producir embolia. Puede quedarse en la aurícula derecha y pasar a la aurícula izquierda a través de un foramen oval o a través de una comunicación interauricular no diagnosticada y producir una embolia arterial del lecho sistémico, ¿no? Y eso es lo que se conoce como embolia paradójica, es decir, un trombo formado en el lado derecho puede producir una embolia de la circulación arterial del lado izquierdo debido al mecanismo que hemos mencionado, debido al pasaje de este trombo formado en el lado derecho a través de un foramen oval o de una comunicación interauricular no diagnosticada y producir lo que se conoce como embolia paradójica. Entonces tenemos dos consecuencias agudas de la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y la embolia paradójica, el embolismo pulmonar y la embolia paradójica. Existen consecuencias crónicas también de la trombosis venosa profunda. Dentro de estas consecuencias crónicas de la trombosis venosa profunda está lo que se conoce como el síndrome postrombótico o síndrome postflevítico, que en su peor manifestación nos produce una ulceración profunda de la piel, generalmente del maleolo interno. Entonces nos produce el llamado síndrome de insuficiencia venosa profunda crónica, caracterizado por edema de los miembros inferiores, aparición de varices secundarias y en su manifestación más severa la ulceración de la piel que está alrededor del maleolo interno. Eso a nivel de la circulación periférica. Y a nivel de la circulación pulmonar, la embolia pulmonar puede desencadenarnos fenómenos de hipertensión pulmonar y producir cor pulmonar o falla del ventrículo derecho secundaria a hipertensión pulmonar. Eso es el cor pulmonar, es decir, la insuficiencia del ventrículo derecho debida a hipertensión pulmonar. Entonces, las manifestaciones crónicas o las consecuencias crónicas del síndrome tromboembólico venoso son el síndrome postrombótico y la hipertensión pulmonar. Ya les hablé de la triada de Virchow, ¿no es cierto?, que ya hace más de un siglo, ya se van a cumplir 2 siglos en que este médico describió los factores que favorecían trombosis venosa profunda, el éxtasis sanguíneo o flujo sanguíneo lento, el problema de inflamación o daño vascular, inflamación endoteliana o daño vascular. Ya hemos mencionado numerosas enfermedades que producen esto, incluida la hipertensión también, y los fenómenos de hipercoagulabilidad. Dentro de los fenómenos de hipercoagulabilidad que se deben describir, entre los más comunes está el factor 5 de Leiden, que es una mutación del factor 5 que le confiere resistencia a la actividad de la proteína C. La proteína C es una proteína antitrombótica que normalmente producimos nosotros. Un otro factor de hipercoagulabilidad común es la mutación del gen de la protrombina, que hace que los niveles de protrombina y trombina se incrementen mucho. Existen otros déficits de otros trastornos de la coagulación, como por ejemplo el déficit de la proteína C, el déficit de la proteína S, y el trastorno de la coagulación adquirido más común es el síndrome antifosfolipídico, que nos puede producir trombosis venosas, pero también nos puede producir trombosis arteriales, ¿no? Todo esto hace que existan poblaciones con alto riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Poblaciones con diferentes grados de riesgo de trombosis venosa profunda. Dentro, los que tienen factores de riesgo muy fuertes, cirugía mayor, ¿no? Especialmente las cirugías traumatológicas y las cirugías neurológicas o un trauma mayor. Estas están relacionadas con trombosis venosa profunda, probablemente por éxtasis y también por hipercoagulabilidad, porque la cirugía aumenta la capacidad de coagulación de la sangre. Reciente hospitalización por enfermedad aguda cardíaca, llámese falla cardíaca o, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo venoso previo, síndrome antifosfolipídico y el cáncer activo depende tanto del estadio del tipo del cáncer y la quimioterapia, ¿cierto? Sin embargo, estos son factores de riesgo muy fuertes, muy importantes para desarrollar trombosis venosa profunda. Factores de riesgo moderados
la artroscopía, los catéteres venosos, las personas que utilizan anticonceptivos orales, el embarazo, enfermedades autoinmunes, infecciones, nuevamente el cáncer activo, depende del estadio del tipo, la insuficiencia cardíaca o respiratoria, la trombofilia genética, la trombosis venosa superficial, el accidente cerebrovascular con hemiparesia o hemiplegia secundaria, ¿no? Debido a eso, y factores débiles, el reposo en cama, la edad, la obesidad, la trombosis superficial, venas varicosas y cirugía laparoscópica. Bien, existe una interrelación clara entre la enfermedad tromboembólica venosa y la enfermedad aterosclerótica coronaria, la que favorece infarto de miocardio y que favorece síndrome coronario agudo, puesto que los factores de riesgo también son muy similares. En ambos se presentan pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, y dislipidémicos, en ambos se presentan. La fisiopatología involucra a las mismas partículas o a los mismos corpúsculos, a las plaquetas. De modo que, por ejemplo, existe una relación clara entre el paciente que desarrolla embolia pulmonar, tiene alto riesgo también de desarrollar en el futuro infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El paciente que desarrolla trombosis venosa profunda también tiene las mismas posibilidades de complicarse en el futuro con un infarto de miocardio y un accidente cerebrovascular. Diagnosticar una trombosis venosa profunda puede no resultar muy fácil. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas son altamente variables y además son inespecíficos, pero a pesar de ello permanecen como la piedra angular, es decir, permanecen como el método fundamental del diagnóstico o de la estrategia diagnóstica. Los síntomas incluyen el dolor, que suele ser invalidante y muy intenso, el edema, la circulación colateral visible, eritema y cianosis. Puede estar esto acompañado de fiebre, ¿no? A veces puede resultar muy fácil diagnosticar una trombosis venosa profunda, como en este caso, ustedes ven edema unilateral, piel brillosa, ¿cierto? Y uno puede decir, este paciente tiene trombosis venosa profunda, pero otras veces el paciente únicamente viene por dolor, o nos podemos encontrar, como en este caso, ¿no? Un caso de trombosis venosa profunda masiva, que se conoce como flegmasía cerulea dolens. A veces esto está blanco y se conoce eso como flegmasía alba dolens. Entonces, cuando no resulta tan sencillo diagnosticar una trombosis venosa profunda y el paciente viene únicamente por dolor, pero recuerden que este dolor tiene capacidad de limitar la funcionalidad del miembro afectado, se recomienda el empleo del modelo clínico de Wells para establecer la posibilidad del diagnóstico de trombosis venosa profunda, ¿no? Los datos clínicos que podemos tener en cuenta son el dolor, el edema, el eritema y el calor local, ¿no es cierto? La escala de Wells se refiere a esto, que está en la guía, y podemos utilizar una escala de 2 niveles. ¿Qué condiciones o qué características utilizamos en esta escala, asignándole un punto a cada condición? El cáncer activo, parálisis o paresia, reposo reciente de 3 días o más, dolor localizado a lo largo de distribución, edema, ¿no? Edema de la pantorrilla, edema del tobillo, circulación colateral, o tiene antecedente de una trombosis venosa previa, profunda previa, y si hay un diagnóstico alternativo como una celulitis o ruptura de quiste de Baker, etcétera, le damos -2 puntos. A cada una de estas condiciones, esta escala la podemos aplicar en emergencia, en la clínica, le asignamos un punto y podemos utilizar cualquiera de los niveles del score de Wells, el nivel de bajo, intermedio o alto, o simplemente el nivel de probable o improbable. Si tiene menos de un punto, entonces es improbable. Y si tiene 2 puntos o más, es probable. Y es muy probable que un paciente que viene a emergencia por dolor ya tiene un punto, y si le encontramos un poco de edema
o limitación funcional, o antecedente de cáncer, o antecedente de reposo, un viaje prolongado, etcétera, ya tendría 2 puntos. ¿Por qué es importante establecer la escala de Wells? Para seguir la ruta diagnóstica, ¿no es cierto? Si mi paciente tiene, por ejemplo, una escala de Wells de una trombosis que es improbable, le pido dímero D. Ahora, es muy importante saber que el dímero D solamente debemos pedirlos en pacientes ambulatorios. No debemos pedir dímero D en pacientes hospitalizados, porque es muy probable que el dímero D en pacientes hospitalizados salga positivo. Entonces, si mi paciente cae en la categoría de improbable y aún así sospecho de trombosis venosa profunda y el paciente es ambulatorio, le pido dímero D. Si mi paciente cae en la categoría de probable, ya no le pido dímero D, sino le pido un estudio de Doppler o un estudio completo de ultrasonido, es decir, un Doppler de miembros inferiores con visualización de las venas de los miembros inferiores. En el paciente que tiene una categoría de improbable, le pedí dímero D. Si me viene positivo, le pido un Doppler. Y si me viene negativo, es muy probable que el paciente no tenga trombosis venosa profunda. Esa es la utilidad del dímero D, su capacidad, su valor predictivo negativo, pero únicamente en pacientes ambulatorios, se lo repito. En pacientes hospitalizados no está indicado porque es muy probable que salga positivo y no porque tenga trombosis venosa profunda. ¿Qué es el dímero D? El dímero D no es sino un producto de la degradación de la fibrina, es decir, el dímero D me indica que en alguna parte del cuerpo un trombo se está lisando, se está destruyendo. Eso es el dímero D. Si es negativo, el dímero D resulta negativo en un paciente ambulatorio, entonces es muy probable que no tenga trombo y por eso el paciente ya no necesitaría tratamiento y se descarta la trombosis venosa profunda. Pero si me viene positivo, tengo que insistir y el examen de elección es pedirle un Doppler venoso de miembros inferiores. Entonces, ¿qué dice la guía? Aunque esta es una guía un poco antigua, pero aún así el concepto no ha variado. En pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda, se recomienda realizar el ecodoppler para establecer el diagnóstico. Se recomienda realizar a todos los pacientes con sospecha clínica de la enfermedad, es decir, a mi paciente que tenga 2 o más factores positivos de la escala de Wells, le pido esto. Uno de ellos puede ser el dolor, otro de ellos el antecedente. Esto es un estudio Doppler en donde nosotros observamos el trombo y la vena, ¿no es cierto? El trombo y la vena. En algunos pacientes podríamos pedir algunos estudios más complicados. Sí, por ejemplo, la resonancia magnética, con una sensibilidad y especificidad superior al 90%, pero aún así no se recomienda de forma rutinaria sobre el ecodoppler. ¿Podríamos pedirle una angiotomografía? Sí, pero aún así no se recomienda la angiotomografía sobre el estudio Doppler. Entonces, ya les dije que el dímero D no se solicita en pacientes hospitalizados, que es lo que manda su valor predictivo negativo. Es decir, si el dímero D me viene negativo, es poco probable que el paciente tenga trombosis. ¿Por qué no se recomienda en pacientes hospitalizados? Porque está positivo y está positivo en pacientes con sepsis, en embarazados, embarazadas, en aquellos que han sido sometidos a cirugía, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, también, ¿no? Ya no se recomienda la angiografía digital para hacer el diagnóstico de trombosis venosa profunda nunca más, ¿no es cierto? La tomografía, como les acabo de decir, tiene una sensibilidad muy alta también, pero tampoco se recomienda en forma rutinaria para el diagnóstico de trombosis venosa profunda sobre el ecodoppler. La angiografía, la venografía tampoco se recomienda en la actualidad. Lo que se recomienda es el estudio de la escala de Wells y, basados en la escala de Wells, pedir o dímero D o ecodoppler. Ok, entonces nos quedaremos aquí. En cuanto a la guía última que dice, la regla de predicción
del score de Wells de 2 niveles, probable o improbable, se recomienda para estratificar los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda de miembros inferiores. El dímero D se recomienda si el paciente cae en la categoría de improbable. El ecodoppler se recomienda como examen de primera línea para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. La tomografía para pacientes seleccionados. El ecodoppler debe ser propuesto también en casos de embolia pulmonar confirmada. ¿Para qué? Para descartar trombosis venosa profunda. El ecodoppler también debe ser considerado para mayor estratificación en pacientes seleccionados con embolia pulmonar concomitante o seleccionada. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. Entonces, muchachos, vayan a disfrutar el resto de su feriado. Ya nos estamos viendo. Doctor, antes de que se vaya, Uh-huh. habíamos acordado previamente la resolución de los dos exámenes previos mañana, creo. Ya está bien. ¿A qué hora tendría La, disponible? igual de 4 a 5 o de 3 a 4 lo hacemos. 3 a 4 sería mejor, doctor. Ya, de 3 a 4 mañana. Ok, doctor. ¿Qué más? Esta semana, hasta el viernes, termina el último grupo de rotación. Entonces, la siguiente semana estaríamos retomando con mi grupo ya también, doctor. Está bien, no hay problema. Ya, está bien, doctor. Eso sería Listo. todo. Ya nos vemos.